Buenos días a todos los niños de Comunidad de Fe. Dios le bendiga. Le habla por acá su maestra Amelia Herrera, siguiendo con el tema de los dones espirituales, que ya todos sabemos que hemos estado hablando durante esta semana de ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado, como son sus dones. Y para eso vamos a recordarlo en la lectura. ¿Se acuerdan? Dice, Primera de Corintios 12, a partir del verso 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu la palabra de sabiduría. Nosotros hemos estado estudiando cada palabra. Así que cuando yo nombre un don, ¿verdad? Sabiduría, usted lo recuerda rápidamente. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Recuerden que hay un solo Espíritu, que es el que mora en nosotros, que nos da ese regalo. A otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. ¿Se acuerdan que hablamos de la historia de cómo Ananías fue y puso la mano sobre Pablo, que había quedado ciego y quedó sano y que Pablo tenía mucha fe? ¿Ok? A otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu y a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que mora en nosotros. Una vez que nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, Él se posa en nuestro corazón y empieza a repartir esos regalos que ha puesto dentro de nosotros. ¿Se acuerdan que le dijimos que los dones eran unos regalos de Dios que Él depositaba en nosotros? Pues sí, cada uno de nosotros puede tener todos los dones, pero por lo general hay uno o dos que se manifiestan más, ¿ok? O puedes tener uno o dos, pero Dios te ha dotado y te ha capacitado a través de su Espíritu Santo para esos dones. Y ya estamos terminando esta serie de los dones y nos quedan por hablar de los últimos dos dones, que son el don de lenguas y otro interpretación de lengua. Y usted dice, wow, ¿cómo será eso? ¿Será que voy a ser bilingüe? ¿Será que voy? Bueno, pero antes de eso, le vamos a recordar que lo que le estamos enseñando está en el libro de la sabiduría, en la palabra de nuestro Dios, y es verdad. Y todo lo que es verdad de su palabra, nosotros lo podemos experimentar. Así que le voy a traer el amigo que le traje la vez pasada. ¿Se recuerdan? Aquí está mi amigo. Así vimos que cada uno de nosotros tiene dones especiales y que lo da el mismo Espíritu. Y con mi amigo hicimos el ejemplo de que somos uno solo y Cristo es la cabeza y cada uno de nosotros forma el cuerpo de Cristo. Entonces, amigo, le recordamos que en Romanos, ¿verdad?, habla acerca de que somos el cuerpo de Cristo y que nosotros, a través de nosotros, operan los dones para llevar sanidades y expandir el evangelio de Cristo en esta nación que tanto lo necesita. Así que recuerden que somos uno, Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo, sus extremidades. A través de los dones damos a conocer las maravillas de Cristo. Ahora fíjense, miren, yo le voy a invitar a que ustedes presten atención. Tengo este cuadro aquí a mi fondo porque vamos a hacer algo. Ya lo vamos a ver. Ok, fíjense lo que recordamos, que los dones son un regalo de Dios y que están dentro de nosotros. Y Dios, vamos a ver, hoy vamos a hablar del don de... ¡Ay, aquí tenemos una lengua morada! Una lengua, el don de lenguas. Y el don de interpretación de lenguas. Vamos a ponerlo así para que sea interpretación de
lenguas. ¿Ok? Cuando la palabra dice que Dios nos ha dado don de lenguas, es de hablar en diferentes idiomas que no es el suyo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo eso, que nosotros podemos hablar en otro idioma que no es el nuestro para la gloria de Dios, y que ese don puede utilizarse para que le llegue un mensaje a otra persona. También está el de interpretación de lengua, es decir, eso que usted habla también lo puede interpretar. O se recuerdan que le presenté, que le traje a mi amigo para que le recuerda que como somos un cuerpo, alguien habla en lengua y otro da la interpretación. Y esto lo podemos llevar a un mensaje. Miren, yo le tengo que contar este testimonio, niños. Yo se lo tengo que contar. Yo tenía un hermano hospitalizado y él estaba enfermo. Al lado de donde estaba mi hermano enfermo, estaba otro muchacho y era hijo de una hermana cristiana, de una hermana de una iglesia que yo no conocía, la conocí ahí en ese hospital. Entonces, como 2 cuartos más donde estaban ellos, estaba un hombre que gritaba, era asiático, era chino, y gritaba del dolor, y yo decía, Dios mío, pero ese hombre como llora, y decía auxilio, y no tenía quien lo visitara. Entonces, yo le dije a la hermana, no, vamos a tener que llorar por ese hombre, porque está sufriendo demasiado, está sufriendo mucho. Entonces la hermana me dice, sí, pero es que él está aislado, no lo pueden visitar porque él está contaminado. Y yo dije, Dios mío, pero como yo me quedaba en la noche con mi hermano, los gritos de día y de noche eran terribles. Y entonces yo le dije, hermano, no importa, vamos a orar. Y si se muere, nadie lo visita, ¿cómo no le vamos a llevar palabra a ese hombre? Dios nos guarde. Y hablamos con la enfermera y la enfermera nos dijeron, no, nos da dolor, pero es que él no puede. No, pero ¿cómo podemos entrar nosotras? Díganos, solamente queremos orar por él, porque eso fue un viernes. Duramos 3 días buscando que nos dejaran entrar para hacerlo rápido. La cuestión es que cuando entramos, lo conocieron por los gritos muy terribles. Cuando entramos, él nos vio y vio así como que auxilio, ayúdenme, en su lenguaje, pero nos buscaba de agarrar. Él estaba consciente, sabía lo que estaba pasando. Y él tenía una herida desde aquí hasta abajo y tenía aquí en su niño, yo le estoy contando una realidad, y tenía lo que le llaman grapa, así, porque el cuerpo no le agarraba. Él estaba contaminado todo su cuerpo. Pero hablaba chino, no hablaba nada español. Y nosotros hablábamos español, no hablábamos nada chino. Entonces resulta que allí por seña, estábamos haciéndole señas y él gritando y haciendo señas, como que lo ayudara, y nosotras empezamos a orar. Y le dijimos que le íbamos a presentar a un Dios grande y fuerte que lo podía sanar, o él le podía entregar su vida y estar con Dios. Dios tomó el control ahí, niños, y yo le cuento que empezamos a orar por ese hombre, y esta persona que está aquí empezó a hablar en el idioma de él, y él empezó a llorar y empezó a quedarse tranquilo, hasta que se calmó por completo. Entonces él agarró y abrió una gaveta y me quería dar dinero, y yo le hice seña que no, que Dios lo había sanado. Entonces yo misma me quedé sorprendida. Nosotras no fuimos, ¿verdad?, de ese lugar. Esa noche a mí me tocó descansar y se quedó la hermana mía. Y el siguiente día, cuando yo me fui el viernes en la noche, y yo regresé el domingo porque tenía a mis niños pequeños. Y cuando yo regreso el domingo, el chino había muerto el día sábado. Es decir, que Dios, mire cómo podemos llevar un mensaje de Dios. Y no es casualidad que yo le esté dando este tema, que Dios diga, porque decimos, ay, ¿cómo podemos enseñarle a los niños interpretación de lenguas y de la lengua? Pues Dios tiene el control de todas
las cosas. Así, niño, que usted puede hablar en otro idioma, ¿dado por quién? Por el Espíritu Santo que mora dentro de usted. Y yo le dije que tenía este cuadrito por acá, porque el don de lengua tiene una historia. Vamos a ver, aquí lo vemos. Sí, señor. El don de lengua tiene una historia. Dice el libro de la sabiduría que cuando Jesús iba a partir de esta tierra, dijo que no nos iba a dejar solo, que Él estaría con nosotros todos los días. Y le dijo a los discípulos que no se fueran lejos, porque Él iba a enviar a su Espíritu Santo para que le fortaleciera, le ayudara, le diera la fuerza para predicar su evangelio y el evangelio de Dios fuera extendido por todo el mundo. ¿Y cómo? Si ellos hablaban un solo idioma, ¿cómo iban a ir y llevar eso por todo el mundo? Pues Dios sabe todas las cosas. Entonces Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén y no salieran, porque Él iba a enviar a su Espíritu Santo que le iba a dar poder para que fueran y predicaran el evangelio en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos un día estaban en la iglesia. Este cuadro representa la iglesia y estaban allí orando y dándole gracias a Dios y compartiendo lo que habían aprendido con Jesús. Ya Jesús se le había aparecido y le dijo: yo no los dejaré solo. Y entonces ellos conocieron el poder. Y es ese texto que está en Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero ¿qué le quiero enfatizar? Que esa fue la primera vez de la manifestación de las lenguas, del don de lenguas, que ellos podían hablar en otro idioma. Hablaron tanto que la gente pensaba que ellos estaban barratos, que ellos estaban ebrios, que no sabían lo que estaban diciendo. Pero el otro que estaba allí entendía según el idioma, y todas las personas que estaban a su alrededor, dice que habían como 120 que estaban ahí reunidos, pero los espectadores, los que estaban mirando, eran muchísimos más. Y dice que hablaban en sus propias lenguas y extendieron el evangelio. Todo el mundo, todo lo que estaban ahí de diferentes partes, se llevaron el mensaje de Jesús porque pudieron hablar en otras lenguas. Cuando hablamos en otras lenguas, dice que nuestro espíritu, nosotros por dentro, se conecta con el Espíritu de Dios y Dios ministra y trabaja en nuestras vidas. Y eso puede suceder en un niño. Eso puede suceder en ti, niño. Por eso es tan importante que ustedes reciban esta clase de los dones del Espíritu Santo. Y usted ahí en su casa, o cuando usted ve que en la iglesia el pastor, los hermanos, hablamos en otras lenguas, porque el Espíritu está trabajando con nosotros. Y en cualquier momento, según el Espíritu, nosotros, usted o yo, podemos tener interpretación de lengua. Así que, mi estimado niño, mi estimada niña, no tenga miedo, porque el Dios al que usted le sirve le puede dar este don tan hermoso y tan maravilloso de hablar en otras lenguas y, ¿por qué no?, de interpretarla, de saber, de entender. Hay lenguas también que no son solamente un idioma como chino, japonés, hebreo. No, también puede ser un idioma espiritual entre tú y Dios. Así que no tengan miedo de buscar estos dones de lenguas e interpretación de lenguas. Así que ahorita nos vemos con las actividades. Quiero decirte que tú eres especial, pero antes de las actividades, ¿por qué no oramos? Y le decimos: Dios, gracias, porque tú eres tan maravilloso. Tú das unos regalos tan grandes, tan wow, tan bello, que me quedo sorprendido. Vamos a decirle: Señor, gracias. Gracias por este regalo tan bello que nos ha dado, como es el don de lengua, que es hablar en otras lenguas. Es hablar en otro idioma, con el simple hecho
Y simple no porque no lo podamos, no porque le estemos restando valor, sino porque tú lo has hecho posible en nuestras vidas de hablar en otras lenguas. A un niño, aún donde yo estoy en otro país, quizás hay un niño ruso, hay un niño francés, hay un niño de cualquier otra nacionalidad y tú me puedes usar con el don de lengua para yo llevarle tu evangelio. Y por qué no el don de la interpretación y decir, Dios te quiere decir esto, esto y esto. Todo esto lo hacemos a través del Espíritu de Dios en nosotros, en el nombre de su Hijo amado. Amigo, niño, niña, esto lo puedes compartir con todo y recuerda que los dones son un regalo y es para llevar el evangelio. Qué hermoso, niño. A mí me encanta la palabra de Dios. Para mí es gratificante y yo quiero que usted sienta eso allí. Pues hoy vamos a hacer unas lenguas. Vamos a hacer diferentes lenguas, ¿verdad? Ustedes me ayudan con esto. ¿Por qué? Porque a cada una de estas lenguas le vamos a poner un nombre. Yo no sé si Dios no te dio ese regalo, ese don de hablar en lengua. Pero si tú tienes el anhelo y el deseo de hablarle, de orarle a alguien que tú no conoces, que tú conoces, pero que no habla su idioma, pues vamos a anotar ese idioma en una lengua y orar para que Dios te dé el don de lengua, o si tú lo tienes, lo pueda usar. Y sino que Dios le mande a alguien, ¿verdad? O el don de interpretación de lengua. Y vamos a orar por esos niños que están allí. Usted va a tener eso en su cuarto y usted va a orar por ello en su cuarto. Recuerde, yo le digo en el lugar donde lo ve, en su cuarto, en la puerta del baño, en la puerta de la nevera, cerca del televisor, que cuando usted vaya a ver la tele, antes de ver la tele, diga, tengo que orar por esto. Entonces, fíjense, es sencillito. Buscamos cartones, cartulina, hojas, miren, pueden ser retazos, ¿ok? Hojas completas. Y solamente la vamos, yo lo hice a pulso y esta palomita también, pero vamos a hacer la lengua. Entonces fíjese, yo la hice a pulso como le dije, pero ahorita me voy a guiar por esta. Entonces agarro la tijera, como ya está cuadradita la cartulina, yo lo que voy es a darle forma así con la tijera. Yo sé que ustedes tienen un pulso muy bueno y que además hace poco que lo enseñaron a usar las tijeras. Miren, nos vamos rectico, recto. Empezamos a hacer una curva, Qué bueno, empezamos a hacer una curva. Y tenemos nuestra lengua. Y estas son las lenguas repartidas de fuego por las que vamos ahora a colocarle un nombre, un idioma por el cual usted quiere que se envíe un mensaje. O usted piensa en un país y dice, ¿cómo será? Ya sabe que hay países donde no se puede predicar el evangelio. Pues entonces usted allí va y va a anotar ese país y vamos a estar orando por ese país para que Dios envíe allí palabra y de don de lengua a los que están allí. Y si usted tiene un amigo cerca, y si usted así no lo tenga, que el Espíritu de Dios le dé el don de lengua y el de interpretación de lengua. Acuérdense que nosotros todo lo que queremos se lo pedimos al Padre y según su voluntad, que es buena y agradable, Él nos lo da. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros usemos los dones que Él nos ha dado. Bendiciones y nos vemos la próxima. Se les quiere. Dios le bendiga.